Transitamos la recta final del mundo cooperativo y retomamos el diálogo con la presidenta de CUDECOOP, Graciela Fernández, quien destacó la firma de acuerdos para fomentar la intercooperación, pero señaló que a Uruguay le ha costado mucho generar lazos entre cooperativas. ¿Qué pasa con la intercooperación, que también era uno de los aspectos principales a tener en cuenta dentro de la cumbre, uno de los temas que por lo menos ciertos sectores estaban necesitando concretar? Se firmó un convenio entre INACOOP y UNICOOP de Italia, sobre todo para generar lazos, capacitación y demás. ¿Nació algún otro lazo, alguna otra red que sirva, o por lo menos aquí dentro de nuestro país, que sirva como ejemplo para poder trabajarse de esa manera? Yo creo que la intercooperación atravesaba el segundo eje cuando habla de la economía social en general. El cooperativismo debe tener cooperación entre las cooperativas y alianzas con otras figuras que posiblemente no son cooperativas, pero entre las cooperativas no ha logrado tener los resultados esperados. Uruguay está trabajando en este tema, le ha costado mucho. Uruguay tiene ejemplos importantes de trabajo sobre este tema, están trabajando a nivel de las cooperativas de consumo y cooperativas de ahorro y crédito, están incentivando ya desde hace más de 2 años con distintas actividades. La propia Confederación ha puesto este tema arriba de la mesa. Pero yo creo que el acuerdo que se firma con Italia, con la presencia del embajador italiano en este tema, y el acuerdo firmado con el INACOOP, está logrando acuerdos de cooperación, intercooperación más allá de lo nacional, más allá de las Américas. Ese es un tema importante porque va a incidir sobre todo en la capacitación y en la educación. Trasladarnos desde Italia, que es un país muy desarrollado en materia de cooperativismo, las experiencias que ellos tienen, pero a la vez ellos quieren venir acá a llevarse experiencias nacionales. El intercambio que se plantea es entre gente joven, tratar de que la gente joven se eduque y que se capacite en un idioma cooperativo, con pautas cooperativas, y para lograr intercambio incentivarlos en que se unan al cooperativismo. Esos son los puntos centrales. Pero acá ya estuvo trabajando CAF, por ejemplo, en lograr una intercooperación con cooperativas de otros países de América, que también son temas que los vienen trabajando, que los vienen desarrollando. Yo creo que en la cumbre, entre la declaración final, en tema de la intercooperación entre las cooperativas de las Américas va a ser un tema clave. Lo marcaron como pauta esencial para el desarrollo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las integraciones se han dado a nivel de los distintos países y con muchas complicaciones, sin lugar a dudas. Las corporaciones de sociedades anónimas y de otro tipo de organizaciones económicas las han realizado también y han avanzado, y eso es la figura muy fuerte en la economía global de determinadas empresas que han logrado una corporación muy fuerte, pero no con la base que nosotros hablamos de cooperación. Nosotros tenemos en la esencia de nuestra formación como cooperativistas, nuestra esencia es la cooperación. Nosotros lo llevamos en nuestra identidad y en nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que romper esa desconfianza que nos lleva muchas veces a no hacer negocios en común y poner en práctica lo que han sido nuestros antecedentes históricos y nuestros principios y lograr la cooperación en base a la confianza. Yo creo que eso va a ser uno de los puntos claves para los próximos proyectos que se presenten en INACOOP en tema de capacitación. ¿Cómo logramos nosotros la intercooperación y en qué renglones es necesaria? Porque no es una cuestión de intercooperar porque sí. En esa materia justo la FCPU presentó una plataforma para incentivar de alguna manera lo que es la intercooperación con Facilcoop, esta plataforma que supuestamente va a facilitar, que se va a poner en funcionamiento más adelante. Y también, por otro lado, consumo, todo el sector de consumo estaba bastante preocupado por este tema. ¿Vienen por ahí tal vez las ganas, la voluntad, o qué más se necesita para poder desarrollarlo más allá? Que sí es complejo, que a veces hay que Yo creo que la cooperación interna se va a dar porque es necesaria, porque si las cooperativas dentro de cada clase cooperativa no logran dentro de su propio mundo cooperativo la cooperación, el movimiento va a tener que replantearse muchas cosas. Entonces creo que es necesaria y se viene dando. Ya, como yo te lo decía, consumo ya viene haciendo una práctica importante de ese tema con las cooperativas de ahorro y crédito, pero lo que más lleva a que tengamos que cooperar es la necesidad
de solventar nuestra propia actividad. Si nosotros no cooperamos entre nosotros, va a ser difícil que podamos avanzar. Bueno, en ese contexto, por ejemplo, Gerardo Montes planteaba la posibilidad que, por ejemplo, cooperativas de vivienda, lo que necesitaran como insumo para sus casas, lo pudieran comprar a través de las cooperativas de consumo. O, por ejemplo, que se hiciera como una compra general para que después al mismo precio se les vendiera a todas las cooperativas de consumo. En cierto modo son ejemplos que se han planteado. ¿Pueden realizarse en nuestro país en ese contexto que le consultaba recién? Cuando nosotros nos planteamos ese tipo de cuestiones, marca en qué situación estamos sobre el tema de la intercooperación. Las cooperativas de vivienda en Uruguay festejaron 50 años de la primer cooperativa de vivienda y cooperativas de consumo llevan más de 100 años. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no intercooperamos? Esos ejemplos son ejemplos de ABC, no hay la menor duda, pero nosotros no podemos negar que ahí tenemos un problema. Sería ridículo que yo hoy acá dijera la intercooperación está toda plasmada y cuestiono, no. Hay problemas que los tenemos que analizar cuáles son. Con el movimiento histórico que tiene Uruguay de cooperativismo, llama la atención que no hayamos logrado poner en práctica una intercooperación seria y fuerte. Hay un tema que hay que desarrollar. ¿Cuál es? La confianza. Para que dos partes puedan realmente hacer un negocio, se necesita una relación especial, que no importa, en el derecho comercial se puede llamar affectio societatis. ¿Qué falta en el cooperativismo para que nosotros logremos eso? Bueno, yo creo que falta educación y capacitación, y pasa por ahí. Tenemos que educarnos y capacitarnos, que si hay un sector de nuestra economía cooperativa que tiene problemas, tiene que haber de parte de otro sector cooperativo una actitud normal, natural y razonable de que debemos cooperar en conjunto. Y eso es lo que tenemos que educar, zanjar y ir adelante de eso. Yo no creo que no hay duda. Yo creo que tiene que ser una de las actividades prioritarias, por lo menos de la Confederación, sin lugar a dudas. Lograr que los distintos es acá donde están representadas todas las clases cooperativas. Y es la gremial que tiene la obligación de romper aquellos elementos que tendremos que estudiar, cuáles son en la práctica diaria que hacen que un movimiento histórico de más de 100 años en el Uruguay no haya logrado una intercooperación importante. Volviendo al tema de la cumbre, sobre la declaración, ¿cuándo va a estar pronta aproximadamente? Y nosotros pensamos que hay una primaria que estamos analizando hoy, que ya pasó Cooperativa de las Américas y que leyó en cierta forma en la clausura de la cumbre, y la final yo pienso que en fines de esta semana ya van a estar prontas. ¿Y podemos repasar algunos de los puntos principales? Los puntos principales son los de los ejes. Los ejes marcan cuáles van a ser las pautas que analizaron en los distintos talleres, ¿no? Entonces, yo creo que en cierta forma lo que yo te acabo de comentar de la incidencia del cooperativismo en lo que es economía, poder, desarrollo, visibilidad, en lo que tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sustentable y cuáles son las herramientas del cooperativismo, y además también los puntos claves que son las incidencias en políticas públicas y marcos jurídicos que reconozcan leyes, como se le llaman ahora, sociales modernas. Es decir, el cooperativismo tiene en toda América legislación, pero su legislación no tiene hoy un ayornamiento que en Uruguay lo tiene, y es ejemplo de una de las mejores legislaciones en materia cooperativa, a la realidad cooperativa. Entonces se necesita un Estado que promueva y desarrolla, que a la vez de que promueva y desarrolla, deje que el cooperativismo tenga autonomía, y se necesitan políticas que promuevan el cooperativismo y la economía social. Poco por ahí va a ir la declaración. ¿Y ya se empieza a trabajar en todos esos ejes a nivel de CUDECOP? Nosotros a nivel de CUDECOP, nosotros tenemos ahora en la asamblea que está cerrando un periodo, el 13 de diciembre, entonces posterior Uruguay en enero, todos sabemos cómo es, así que pensamos que en los primeros días de febrero se empezará en todas las distintas clases cooperativas a hacer un análisis del documento por cada una de ellas, todas las federaciones y en las mesas territoriales, volver a repicar y de eso sacar una conclusión interna nacional, ¿no? Va a ser como la inversa de cómo se hizo al principio, ahora se lleva lo trabajado. Ahora se van a llevar lo trabajado en la cumbre, exactamente. ¿Cuáles son los sectores
con los que se tiene que trabajar más? En lo analizado en la cumbre, en lo trabajado en la cumbre. No. Yo creo que el trabajo es gremial. Por lo tanto, están atadas todas las clases cooperativas que forman esta confederación. Y el trabajo va a ser en la confederación con una visión gremial general. Nosotros creemos que lo más importante de esto y el resultado de esto es el fortalecimiento gremial. Que todas nuestras afiliadas a la confederación, las representantes del mutualismo nacional y de la economía social nacional, van a tener que realizar un aporte en conjunto más allá de cada clase cooperativa. Yo creo que la cosa tiene que ir más allá de cada clase cooperativa. Nosotros apostamos a un movimiento cooperativo nacional. Bueno, eso era uno de los planteos que se hacía, sobre todo en la reunión de organismos públicos vinculados al cooperativismo. El de ampliar no solo al cooperativismo, sino poder incluir a todos los sectores de la economía social y solidaria. ¿En Uruguay están dadas esas condiciones? Uruguay está estudiando, tiene un proyecto de ley de economía social, y Uruguay tiene importantes representantes de la economía social y no solo es el cooperativismo. Si las condiciones están, bueno, yo creo que va a ser una cuestión también de ponerlo arriba a la mesa, dialogarnos y juntarnos. CUDECOP ya logró en el año 2 reuniones con todos los referentes de la economía social y piensa antes del cierre del año tener una tercera reunión en donde analicemos el proyecto de ley de economía social. Nosotros creemos que sí, que hay que analizarlo y que ponerlo arriba de la mesa. El momento lo vamos a hacer nosotros. Hasta aquí una nueva entrega de Mundo Cooperativo. Les seguiremos acercando lo que dejó la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas a lo largo de las diferentes ediciones. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana a través de la pantalla de Canal U para Uruguay y el resto de la región. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Cooperativo fue una presentación de Caxon, no te quedes afuera, y CUDECOP, organizadora de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas. En Caxon somos una cooperativa de ahorro y crédito de capitalización que funciona de acuerdo a valores y principios cooperativos. La cooperativa es miembro fundador de la Red Confiar y de CUCAC, integrando hoy sus órganos directrices. Nuestra misión es lograr niveles de excelencia en gestión operativa y servicios financieros con el fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad en general. Las cooperativas uruguayas, sus federaciones y la Confederación los invitan a participar de esta Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas para reflexionar y debatir en torno a las siguientes temáticas: los desafíos del desarrollo a escala mundial, las alternativas para el crecimiento del sector de la economía social y la contribución de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.